Muy buenas a todos, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes Keter Ramírez. Bienvenidos nuevamente a este canal evangelístico en el cual explicamos temas referentes a la salvación del alma, sobre cómo una persona puede, después de morir, ir al reino de los cielos y pasar toda la eternidad con Dios, cerca de Dios, en Dios y totalmente salvo de las llamas del infierno. Vamos a hablar hoy sobre esa frase tan conocida de la Biblia que dice: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Vamos a dar un resumen de eso y relacionarlo con el mensaje evangelístico al cual estamos acostumbrados cuando escuchamos los videos de este canal. Vámonos a Gálatas 2 desde el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense que la frase dice que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿A qué se refiere ese ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí? Bueno, muy sencillo. En el reino de los cielos, que es un reino de justicia, así como también en la tierra hay reinos, hay sociedades, hay estados, y todos ellos tienen un organismo que puede ser el organismo supremo de justicia, un tribunal supremo de justicia, una corte suprema. En el reino de los cielos también existe una corte de justicia. Porque claro, todos los reinos son derivados pueden utilizar al reino de los cielos como un modelo para reino. El primer reino que ha existido, que es un reino eterno, es el reino de los cielos. Dios primero creó su reino en los cielos y después creó la tierra, y en la tierra surgieron nuevamente reinos, pero el modelo principal de lo que es un reino viene de arriba, viene del cielo, viene de Dios. Entonces, como en el reino de los cielos también hay un sistema de justicia, ese sistema de justicia tiene que observar no solamente a las personas que viven en ese reino, sino a las personas que están en reinos inferiores, como por ejemplo los reinos de la tierra, los reinos del mundo. Vendrán a ser reinos inferiores, los países, las sociedades. Las almas humanas, como ustedes bien saben, mientras estamos aquí en la tierra, se mueven y se desenvuelven en regiones sociales de la tierra. Pero eso no nos exime a nosotros los seres humanos de ser juzgados por la justicia celestial. Dios siempre está viendo la conducta de todos los seres humanos. Dios siempre está viendo lo que los seres humanos hacen, aunque el reino de los cielos todavía no se ha instaurado en la tierra. Dios siempre está atento, mirando a los hombres, mirando a las mujeres, mirando a los niños, mirando a todos los seres que Él ha creado, y tiene la balanza puesta para pesar sus obras buenas y sus obras malas. Sin embargo, aunque Dios va a pedir cuenta de la vida que las personas hayan tenido aquí en la tierra, lo que hayan hecho con la vida que Él les dio, porque toda buena dádiva viene del Padre de las luces, o sea, tu vida viene de Dios. Aunque Dios va a pedir cuenta de eso, ¿qué es lo que dice Gálatas 2? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Ustedes van a decir que es forzado, que es arreglado, pero para nada. Esto es una realidad bíblica que podemos desentrañar cuando entendemos los misterios de la salvación de Jesucristo. Misterio que intentaron entender los profetas en la antigüedad desde antes de Cristo venir al mundo, pero que fue revelado en los postreros tiempos en los cuales estamos ahora. Los postreros tiempos que comenzaron cuando nació la iglesia. Bueno, los últimos 2000 años desde que nació la iglesia hasta esta postrimería, el final de los finales tiempos, podríamos llamarlo de algún modo, el misterio de la salvación fue revelado. ¿Y cuál es ese misterio? Que hubo un intercambio de vidas. Miren, yo toda mi vida, desde que tengo uso de razón, he vivido una vida en la cual yo fallo, en la cual yo peco, en la cual yo rompo los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque yo me considero, y es lo que soy, un pecador. Yo le fallo a Dios desde que era un niño. O me van a decir ustedes que los niños no mienten. Esa frase muy famosa que dice que los niños no mienten es mentira. Los niños mienten, los niños pecan. Y el problema es que a medida que vamos creciendo, comenzamos a pecar desde que somos niños, pero a medida que vamos creciendo vamos pecando más y más. Ya no es una mentira pequeña, sino una mentira grande. Ya no es una rabieta de un niño, sino que ya uno termina teniendo odio en el corazón hacia otra persona. Y los pecados se van intensificando. Viene la adolescencia, vienen los pecados sexuales, viene todo tipo de pecados, de cosas que están prohibidas en la Biblia,
Y entonces, cuando una persona que no tiene idea de lo que es Jesucristo, del plan de salvación, de las palabras de la Biblia, una persona que no ha sido llamada, muere, tiene que rendir cuentas de su vida aquí en la tierra a Dios. ¿Y qué es lo que le va a presentar en la larga lista de actividades de su vida a Dios en el cielo? Los pecados que cometió. Un solo pecado fue suficiente para que Adán cayera de la gracia y fuera expulsado del jardín del Edén. Ahora imagínate que si con un solo pecado Adán fue expulsado, imagínate que te saquen la lista de todos los pecados que tú has cometido a lo largo de tu vida. Pues sí, toca rendirle cuentas a Dios de todos los actos buenos y malos que uno haya hecho en esta vida. Sin embargo, todos tus actos buenos pueden ser opacados por una sola obra mala que hayas cometido en toda esa larga vida que puedas haber tenido. ¿No lo dice el libro de Eclesiastés? Que una mosca muerta es capaz de echar a perder un buen perfume. Imagínate que ese buen perfume es tu vida y esa mosca muerta es un simple pecado. Pero el problema es que tú no has cometido un simple pecado, que sería más que suficiente para caer de la gracia de Dios, sino que a lo largo de toda tu larga vida has cometido uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro, y son innumerables los pecados que cada ser humano ha cometido durante toda su vida. Entonces, Dios, que es inteligente, que es sabio, que es todopoderoso, sabiendo que ningún ser humano puede justificarse delante de él y que él es perfecto, tuvo que idearse un plan para rescatarnos, para salvarnos, sabiendo que nosotros no tenemos una moralidad que podamos presentar como noble, como decente, como pulcra, como pura ante él. Tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo, que sí posee esa moralidad, que sí posee esa bondad, que sí posee esa santidad comparable a la del Padre. Tuvo el Padre que enviar a Jesucristo para que se pusiera en nuestro lugar. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué significa esto? Significa que si tú aceptas el regalo de la salvación, si tú crees en Jesucristo y aceptas su regalo, entonces, como ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti, el día que tú mueras y te presentes ante el Creador, ante Dios, la vida que Dios Padre va a ver no va a ser la vida de pecado que tú tuviste, sino que va a ver la vida de Jesús en ti, en tu lugar. ¿Y por qué esto? Bueno, es que aquí también lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa esto? Cuando Cristo fue crucificado, que estaba siendo crucificado y sufrió toda esa tortura y toda esa agonía y todo ese dolor por nosotros, significa que nuestra vida cochina de pecado, la cual hablamos hace un momento, toda la vida larga que usted ha llevado pecando y pecando y pecando y pecando todos los días, esa vida se la adjudicó a Jesucristo en la cruz del Calvario. O sea, Dios Padre vio a Jesús en la cruz como si él hubiera vivido tu vida desagradable de pecado, de maldiciones, de odios, de robos, de lujuria, de mentiras, de todo tipo de maldades. Él adjudicó esa vida a Cristo en la cruz. O sea, cuando él vio a Cristo en la cruz, él vio tu vida y la vida de todos los demás seres humanos. Y ahora, cuando él te ve a ti, creyente en Jesús, salvado por Jesús, cuando él te mira a ti, él no ve la vida que tú viviste, él ve la vida santa, perfecta, pulcra de Jesucristo, su Hijo. ¿Por qué? Porque realmente Jesucristo nunca pecó, no se halló pecado en él. Entonces, por eso es que él pudo ser crucificado, por eso es que él pudo morir por nosotros, para hacer un intercambio de vidas. Por eso estoy con Cristo juntamente crucificado, porque mi vida, la vida que yo viví de pecado, de maldad, pasó a él y fue crucificada esa vida junto con él. Pero ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Por eso también lo dice aquí, porque y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, obviamente yo en la carne sigo pecando, sigo fallando, pero mi fe está puesta en que Dios Padre está viendo la vida de su Hijo Jesús en mí. Y aquí lo dice, ¿por qué Jesús hizo lo que hizo por nosotros? Bueno, aquí dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesucristo hizo lo que hizo por amor, porque nos ama, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que significa, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea, no significa que es que tú no vas a pecar más, no significa que tú vas a ser perfecto como Él es perfecto, como Él fue perfecto cuando estuvo en la tierra, no significa eso. Claro, usted tiene que hacer su mejor intento por honrar ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Usted tiene que hacer su mejor intento para vivir lo más puro, lo más santo posible. Pero no significa que tú no vas a fallar, no significa que tú vas a ser perfecto como Él.
Claro, va a llegar un momento en la resurrección de los muertos, eso es una profecía, que Cristo va a regresar en las nubes del cielo, va a levantar a los creyentes, a los verdaderos salvados, y los muertos en Cristo, los muertos en Cristo son las personas que murieron siendo salvas, se levantarán primero, serán llevados, y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos y tendremos cuerpos nuevos, y ahí sí, realmente podremos ser perfectos como Él es perfecto. Pero mientras estemos en la carne, mientras estemos en este cuerpo, tenemos que vivir la vida del Hijo de Dios por fe. O sea, el Dios Padre me ve a mí como si yo estuviera viendo la vida de Jesús, y eso es por fe, porque en la práctica realmente yo sigo fallando, yo sigo pecando. Ahora, vámonos a Hechos 17:30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón por medio del cual el Señor va a juzgar el mundo? Jesucristo. Entonces, Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. ¿Qué significa que Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan? Metanoia, cambio de mente, más allá de la mente. Metanoia, ¿qué significa esto? Reconocimiento de la propia condición de pecado. Es imposible que Cristo te salve si tú primero no te reconoces como un pecador, si tú primero no dejas de creer que eres bueno, que eres santo, que eres noble, que tú te vas a ir al cielo porque fuiste bueno con los pobres, que tú te vas a ir al cielo porque respetas a tu mamá, que tú te vas a ir al cielo porque no, yo no soy tan mala persona, yo voy al culto todos los domingos, voy al culto los miércoles, al culto de oración los jueves, yo cumplo con los mandamientos, yo hago esto, yo hago lo otro. Si tú sigues pensando que tú te vas a ir al cielo porque tú vives en santidad, porque tú guardas santidad, porque tú eres bueno, entonces tú no has tenido el cambio de disposición mental al que se refiere esta palabra cuando dice Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Arrepentimiento, metanoia en griego, cambio de mente, no es dejar de pecar. Si tú puedes dejar un pecado, déjalo. Si tú puedes abstenerte de cometer un pecado, abstente. Si tú te puedes abstener de mentir, de robar, de matar, de tener lujuria, haz lo que tú puedas. Pero el arrepentimiento al cual la Biblia se refiere, que Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, no es dejar de pecar, sino que es reconocimiento de la propia condición de pecado. Metanoia, investiga el término en el interlineal griego y verás que no se refiere a dejar de pecar como nos han enseñado en las congregaciones evangélicas. Ahora, vamos a Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Quiénes son los que se muestran insolentes y confiados? Esas personas que vienen y te dicen, sin santidad nadie verá a Dios. Eso quiere decir que tienes que guardar santidad y tienes que ser perfecto, porque si no, vas a perder tu salvación, porque si no, te vas a ir al infierno. Y tienen ese concepto metido en la mente, ese concepto de que tienen que guardar su propia santidad para poder ver a Dios, para poder ir al cielo, pero no se está refiriendo a tu santidad. Es verdad, sin santidad nadie verá a Dios, pero no es tu santidad la que te va a hacer ver a Dios, sino la santidad de Cristo en ti. ¿Y qué dijimos hace rato? Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Dios Padre no me ve a mí, sino que ve la vida de Jesús en mí. Entonces, sin santidad nadie verá a Dios. Sin esa santidad que Dios Padre ve en un verdadero salvado, esa persona no podría ver a Dios. Necesitas no tu santidad, sino la santidad de Cristo. Ahora, hay muchos que son insolentes y son confiados, pero aquí dice, el sabio teme y se aparta del mal. Tienes que temer, tienes que dejar de creer que te las sabes todas, que eres el evangélico perfecto, que tú tienes la máxima sabiduría, e indaga sobre estos términos. Metanoia, cambio de mente. Ezequiel 18:4 dice, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. No dice el cuerpo que pecare morirá, no dice el alma que pecare su cuerpo morirá, dice el alma que pecare, esa morirá. Tú puedes haberte convertido evangélico o puedes nunca haberlo sido, sea cual sea el caso, tú pecas. Así tú digas que tú no pecas, hasta con el pensamiento se peca. Entonces, si una persona sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado también. Eso quiere decir que hay pecados de acción y pecados de omisión. Pero tú puedes intentar guardar santidad, puedes intentar ser perfecto y vas a tener ambos pecados
Así tú consideres que sean pecaditos pequeños, los tienes dentro de ti. Entonces, ¿qué es lo que dice Ezequiel 18:4? El alma que pecare, esa morirá. Pero volviendo a Gálatas 2:20, decimos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, si Cristo vive en mí, y como Cristo nunca pecó, y como el alma que pecare, esa morirá, pero Cristo nunca pecó y Cristo vive en mí, yo no tengo que morir almáticamente. Mi alma no tiene que morir. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Porque si dependiera de mí el cuidar la salvación, yo ya la habría perdido. ¿Por qué? Porque es imposible para un ser humano, por más evangélico que sea, por más cristiano que sea, no pecar. Siempre vas a pecar. Esa es la metanoia, el reconocimiento, el cambio de disposición mental. Reconocer no solamente que eres pecador, sino que tienes una naturaleza corrompida que te lleva esclavo al pecado. Eres esclavo de tus miembros y tus miembros son esclavos del pecado. Y siempre vas a pecar. Puedes abstenerte, puedes luchar contra eso, puedes orar, puedes ayunar, puedes leer la Biblia y alejarte lo más que sea del pecado. Pero siempre vas a pecar. Metanoia, cambio de disposición mental. Vamos a Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puedes hacer nada por ti mismo. Jesús mismo aceptaba que él no podía hacer nada por sí mismo, sino con la ayuda del Padre. Y tú pretendes cuidar tu salvación por ti mismo, con tu propia santidad. Pero aquí dice Jesús, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Es el Hijo de Dios, Jesucristo, el que da vida. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No la fe en mi santidad, no la fe en lo que yo puedo hacer para cuidar mi santidad. Aquí dice, repito, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús es el que da vida eterna, no eres tú cuidando tu santidad. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí no dice el que cuida su santidad será el que tendrá vida. Aquí dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No es lo que tú hagas, sino a quién tú le crees. Tú le crees a Jesús, porque aquí dice, el que cree en mi palabra, cree al que me envió. El que cree en mi palabra tendrá vida eterna. Jesús te está diciendo que no es por lo que tú haces, sino que es por lo que tú crees, por tú creerle a Él, que Él pagó el 100% de tus pecados. No fue que pagó un 50, no fue que pagó un 70, un 80, un 99, Él pagó el 100. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú te vuelves hoy cristiano, evangélico, y dices, yo acepto a Cristo y creo que murió por mis pecados, y pasa un año y tú estás viviendo una vida en santidad y cometes pecado, ese pecado ya también lo pagó. ¿Por qué? Porque ya Dios sabía, para Dios el futuro no es un misterio, ya Dios sabía que tú ibas a cometer ese pecado. Y Dios sabe el pecado que vas a cometer mañana y pasado mañana, que tú no tienes idea que lo vas a cometer, ya Dios lo sabe. ¿Eso qué quiere decir? Que Él pagó el 100% de tus pecados, pagó los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Por eso se llama vida eterna, porque es para siempre, eterna. Aquí dice, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo, como Cristo vive en mí, soy catalogado como aquel de esos que hacen lo bueno. No porque yo haya hecho lo bueno, sino porque Cristo vive en mí y Cristo hizo lo bueno. Por eso yo voy a salir, si yo muero y Cristo regresa, salgo a resurrección de vida, no a resurrección de condenación. A mí no se me toman en cuenta mis pecados, han sido olvidados, como dice el libro de Isaías. Dios ya no se acordará más de ellos. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Y la vida que el Padre, Dios ve, no es la vida mía que yo viví, no son los actos míos que yo ejercí, sino que es la vida de Cristo que Él vivió, los actos de Cristo que Él hizo. Eso es lo que Dios Padre ve en mí.
Romanos 3 del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Mira lo que dice aquí, no hay bueno, no hay justo, ni aún uno, y tú pretendes ganarte el cielo con tus propias obras, tú pretendes ganarte la salvación cuidando y guardando santidad, cuando aquí dice que no hay justo ni siquiera uno, que todos se desviaron. Entonces tienes un concepto muy subjetivo de lo que es la salvación. Tú piensas que la salvación es que Dios como que le provocó, mira, este yo veo que tiene un buen corazón, aunque falle, yo lo voy a mandar para el cielo, pero aquel no, aquel lo siento que peca como que por divertirse y después va y me pide perdón, aquel lo mando para el infierno, pero los dos son cristianos. No, no puedes ver la salvación como algo subjetivo, es algo totalmente objetivo. Dios tuvo que haber mandado a Jesús a pagar el 100% de los pecados de las personas, para que las personas puedan ser salvas, porque en caso contrario nadie, escúchame bien, nadie sería salvo, porque no hay justo ni aún uno, ni aún uno. Bueno, ese era todo el mensaje que quería darles el día de hoy. Espero que entiendan lo que significa realmente ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Dios Padre no está viendo en ti, verdadero salvado, tu vida, sino que está viendo la vida de Cristo en ti. Judicialmente hablando, el sistema de justicia celestial está observando la vida de los verdaderos salvados, no por lo que ellos hacen, sino por lo que Cristo hizo, y ve a Cristo en lugar de ellos, y ve la vida de ellos de pecado, de maldad, de destrucción en Cristo en la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Muchas bendiciones.